nosotros. Y quiero hablarles de las primicias, pero yo le he llamado a este título, ¿verdad?, un poder escondido. Porque estoy convencido que diferentes acciones de nuestra fe, como la adoración, como la oración, como el ayuno, como la lectura de la Escritura, como, como los dones del Espíritu, conllevan o tienen inherentes poder de Dios. La palabra poder, como lo he dicho muchas veces, significa la capacidad de actuar, de lograr o de hacer algo, de conseguir algo. Y el entendimiento de las primicias, como de los demás temas que acabo de mencionar, son muy importantes en nuestra vida, muy importantes, porque este conocimiento está ligado a la fe y viceversa. Y entonces cuando conocemos y actuamos en fe, el fruto de la fe se va a expresar en nosotros. Lo voy a decir al revés: si nosotros no conocemos y no practicamos la fe, el poder escondido se va a quedar ahí, no va a funcionar. Y la Biblia lo deja ver. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo predica a un grupo de personas que eran seguidores de la enseñanza de Juan el Bautista? Y él les dice: ya recibieron el Espíritu de Dios. Y ellos dicen: ni siquiera sabemos de qué nos estás hablando. Así que entonces conocer es muy importante para poder dirigir nuestra fe hacia ese conocimiento que podemos encontrar en las Escrituras, desde luego. Entonces hoy quiero hablarles un poco de algunas referencias, con algunas referencias en la Biblia, en este tenor de las primicias. Si tú quieres saber de este tema, apenas el año pasado estuve hablando los miércoles, puedes encontrarlo en la página de Facebook, ¿verdad? Te vas al mes de enero y los miércoles estoy hablando de primicias para que tú lo puedas ver con mayor profundidad. Solo déjame darte una introducción y luego vamos a leer los pasajes que quiero compartirte. Las primicias, nos debe quedar claro que toda ofrenda en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron establecidas por Dios. Y si Dios las establece es porque algo trae de fondo detrás. No es simplemente, como dije hace rato, la hora de la cooperación. No. Hay detrás algo partiendo de esto. Que todo lo que Dios dice, además de ser informado, tiene que ser revelado en el corazón. Yo estoy convencido que la vida en Cristo, la vida cristiana, se vive por conocimiento y revelación. Lo que conocemos, ya tenemos ahí la zarza delante de nosotros, pero no sabemos qué hay detrás de la zarza hasta que no nos acercamos y Dios nos habla en medio de esa zarza o de ese conocimiento, y podemos empezar a descubrir verdades en ese conocimiento, como lo es el caso de las primicias. Número 1, Dios lo establece. Número 2, lo establece en un tiempo muy particular. Y para eso quiero invitarte a leer lo que encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Así que vamos a leer nuestro primer versículo. Y para eso vamos, por favor, a Levítico, en el capítulo 23, versículos 9 y 10. Te los voy a leer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones. ¿Quién? El Señor. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. No a cualquier persona, al pueblo de Israel. Y luego dice: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Y ahí están las primicias. Pero dice ¿cuándo? Lo segundo de las primicias es mirar o darnos cuenta en qué momento se establece. Si tú ves la historia de Israel, este momento es cuando ellos han salido de Egipto, es decir, dejaron la esclavitud, han atravesado o están atravesando el desierto, está pasando un tiempo, pero luego están a punto de entrar a esa promesa, y entonces Dios le dice a Moisés: cuando entres a la tierra que yo te daré, es decir, cuando tengas la posesión de la promesa. Fíjense qué interesante es eso. Esto me hace pensar que nosotros podemos activar o podemos detonar o podemos actuar, como lo quieras llamar, en este tipo de ofrenda cuando abrazamos nuestra promesa.
Es muy difícil. No sé si te ha pasado que tenías un globo, has visto a un niño con un globo pequeño y el papá viene con un globo más grande y el niño entonces suelta el globo pequeño porque tiene la promesa del globo más grande. Ahora que si no se lo prometen, pues ya se quedó sin globo chico y sin globo grande. Pero cuando el papá se lo da, el niño es capaz de soltar el globo. ¿Te ha pasado? Que el niño suelta las cosas porque está viendo lo que le están ofreciendo. Nosotros difícilmente entramos en una, lo voy a decir de esta manera, en una envergadura o dimensión de mayordomía mayor si no primero abrazamos las promesas en nuestras vidas y las sentimos reales en nuestras vidas. Entonces Dios le dice, cuando entres, cuando sea real, la promesa se haya palpado, entonces harás esto. Vas ahora a cambiar, ya no vas a ser ¿cómo se llaman los que viajan? Nómadas, sino ahora vas a establecerte, ahora vas a sembrar la tierra, ahora vas a trabajar. Le estaba hablando de cambiar todo su panorama. Y entonces Dios le dice, cuando cambies tu panorama, trabajarás la tierra y entonces presentarás esta ofrenda. Eso me hace pensar que las primicias Dios las habla en un tiempo de nuestra vida, y todos sabemos que en la vida de fe tenemos diferentes tiempos. Tenemos tiempos de ignorancia donde no sabemos, ni sabemos, no estamos enterados. Tenemos tiempo de resistencia, cuando sabemos, pero le entro, lo hago, no lo hago, diezmo, no diezmo, ofrendo, no ofrendo, comparto, no comparto, ¿verdad? Aunque nos aprendemos el dicho que el que parte y comparte, ¿qué dice? Se queda con la mejor parte. Pero algunos titubean y dicen, no, ¿qué tal que no? Me quedo sin mi dona, me quedo sin mi concha, mejor no comparto. Porque tú le dices un pedacito y te agarran la mitad y tú dices, dentro era un pedacito. En fin. La tercera cosa antes de ir a estos pasajes es que Dios es el primer ejemplo con Israel de esto que les estaba pidiendo. Y cuando tú lees la historia de la entrada a la tierra prometida, entran por una ciudad, ¿verdad?, que todos conocemos, en las murallas de Jericó o la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó era la ciudad más fortificada y la más robusta de esos pueblos que estaban en la entrada de la tierra. Eso nos hace pensar y nos deja ver que Dios, cuando les dio entrada a Israel, se los dio por la mejor ciudad, por la primicia. Les dio a ellos una primicia. Y si nos vamos luego al Nuevo Testamento, ahora tenemos la primicia en Jesucristo, el primogénito de los que han de ser resucitados, dice la Biblia. Así que entonces lo tercero es que Dios nos pide algo que Él hace porque sabe que lo que hagamos va a detonar poder que está escondido ahí. Y ahorita vamos a hablar de qué poderes podemos encontrar en la Escritura. Así que vayamos a los siguientes versículos que te quiero leer. Y el primero, o el siguiente, porque ya leímos uno, lo tenemos en Primero de Reyes, capítulo 17. Solo dije esta introducción para poner un panorama sobre el tema de primicias, pero te vuelvo a invitar a mirar el estudio que estuvimos compartiendo hace un año. Dice Reyes 17, 15 y 16. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días. Siempre, dice esta declaración, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre había, otra palabra clave, suficiente. Suficiente. Qué interesante, ¿eh? Por un lado, muchos. Por otro lado, siempre. Y por otro lado, suficiente. Harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el siervo lo había prometido por medio de, como el Señor, perdón, por medio de Elías. Si tú lees la historia,
Elías está en medio de una necesidad con esta mujer, en un periodo de necesidad, no solo para ella, sino tal vez en general. Y esta mujer le dice que tiene un problema que se está complicando cada vez más. Y Elías la escucha. Pero si tú ves la historia, Elías le dice a la mujer que ella le dice: estoy preparando lo último que me queda de harina para comerlo y después no me queda otra cosa más que esperar la muerte. Mira cómo estaba la situación, difícil. Y Elías le dice, después de escucharla: ve y haz como pensaste. Y le pone el principio de primicias y le dice: pero primero dame a mí. Por favor, seamos honestos. Si tú me invitas a tu casa y me dices: pastor, qué bueno que vino, no tengo nada de comer, nada más tengo aquí una tortilla y un pedacito de queso, y me lo iba a hacer porque está bien difícil, y yo te digo: ay, qué bueno, pues pues háztela, ¿no? Y primero me das a mí. Seamos honestos. ¿Qué dirías? Bendita la hora en que vino el pastor. Por eso estamos como estamos. Honestamente podríamos decir: híjole, pues es que es lo último. Elías le dice a la mujer, establece el principio de las primicias. Aquí no era cosecha, aquí era dar el primer lugar. Y le dice a él: dame primero a mí. Ahora, Elías podría ser un representante de la palabra de Dios, es decir, dale el primer lugar a la palabra de Dios en medio de tus situaciones, y verás lo que pasa en medio de tu situación cuando le das el primer lugar a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: den y se les dará. Pero la mente dice: no, si doy me quedo con menos. Pero la palabra de Dios nos dice: da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando estará sobre sus brazos. Eso significa buena, que es lo mejor; apretada, como cuando tú quieres que quepa más; remecida, como que quieres que se acomode más; y ya que está acomodada, le pones más para que rebose. No como aquellos frascos que te ponen hasta arriba lo bueno y abajo está hueco. No, está totalmente lleno. Y el profeta le dice: dame primero a mí. Aplica el contexto de las primicias, porque detrás de esto hay algo que se va a cumplir. Nunca faltará alimento sobre tu casa hasta que este momento pase. Y entonces la mujer va, y como dice aquí, y lo hizo, ¿verdad? O le dice: tal como el Señor lo había prometido, nunca faltó, después de que ella lo hizo. ¿Qué poder encontramos aquí? Yo lo puse de esta manera: que aquí vemos una provisión, pero no cualquier provisión, una provisión milagrosa. Saben, queridos, a veces como creyentes abusamos de los milagros por causa de la flojera y la pereza. Y la gente que es perezosa quiere milagros todos los días. Como aquel hombre que le dijo a su esposa, esas se las tengo que contar. Porque un día vino una mujer y me dijo: pastor, estoy preocupada porque no podemos ya con los gastos, pero mi esposo me dice que soy una mujer de poca fe. Y entonces le dije: a ver, explícame, pero ¿por qué te dice que eres de poca fe? Me dice: bueno, es que el contrato de la renta está a mi nombre, la mensualidad del refri está a mi nombre, la lavadora está a mi nombre, la estufa está a mi nombre. Le dije: ¿y él en qué trabaja? No, ese es el detalle, pastor, que no tiene trabajo. ¿Y cómo te dice? Mujer de poca fe. Que porque te preocupas por la cuenta. Entonces la escuché, le di un consejo, pasó el tiempo, todo seguía igual. La segunda vez me dice: pastor, ¿qué hago? Y le dije: te voy a decir algo que no te va a gustar. ¿Qué, pastor? Renuncia a tu trabajo. Y llegas con la renuncia y le dices: mi amor, vamos a vivir de fe. Porque eso es lo que me estás enseñando, que sin trabajar, siendo flojo, Dios nos va a dar. Le dije: lo segundo, vas a cambiar el contrato, no de tu nombre, lo vas a poner a nombre de él. Y le dices al dueño que cuando venga por la renta no pregunte por ti, pregunte por él. Si a veces es bien divertido aconsejar, hermano.
lo hizo. Y cuando lo hizo y pasaron los días, ¿y qué vamos a comer? No sé, hombre de poca fe. Para no hacer la historia larga, él terminó saliéndose a buscar trabajo y comenzó a trabajar. Entonces quise decir esto porque de los milagros hay gente como esta historia que fue real, que quieren abusar y en nombre de la pereza y de la flojera decir Dios proveerá. Pero hay otros que, queriendo evitar esto, piensan que todo lo vamos a tener solo de forma natural, pero hay cosas escondidas en el poder de Dios para ver provisiones milagrosas o fuera de lo común en tu vida. Y Dios quiere que gustes de eso, pero no solamente para que tú te alegres. Dios quiere que gustes de eso para que entres a la dimensión de mayordomía que Él tiene para ti, como le pasó a Israel. Ya no vas a ser esclavo, ya no vas a ser una persona viajera, te vas a establecer y vas a prosperar en lo que hagas. Entonces Dios nos muestra en esta primera historia que las primicias tienen un poder escondido, y ese poder escondido es el poder de la provisión milagrosa, que va más allá del esfuerzo cotidiano. Trabajemos, seamos dedicados, hagamos nuestra parte, pero cuando le damos a Dios el primer lugar, detrás de ese primer lugar Dios tiene reservadas provisiones milagrosas para nuestra vida, en momentos difíciles como el de esta mujer, o en momentos de retos como le pasó por ejemplo a David, que él tiene un reto enfrente, un gigante que vencer, y él le da el primer lugar a Dios. ¿Quién ha tentado, no dice a este ejército, a los escuadrones del Dios viviente? Y le da el lugar a Dios, y tú conoces la historia, termina venciendo a ese gigante. Dios tiene, queridos, provisiones milagrosas. Ahora, no estoy hablando de sacarte la lotería y que a cada rato tengas algunas cosas de estas. Estas historias no son para todos los días, porque todos los días tienen su propio bien de parte de Dios. Pero hay momentos donde la provisión es notoriamente sobrenatural de parte de Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene escondido en ese principio en tu vida? Esas cosas que Dios quiere que conozcas. Si yo soy sincero con ustedes, por muchos años yo no conocía eso. Yo conocía el día a día, el favor de todos los días, las misericordias nuevas de cada mañana, que ya son suficientes. Pero cuando comencé a aplicar esta verdad de dar el primer lugar, de confiar en Dios, de tener una dimensión de mayordomía diferente, de abrir la mano, de soltar, al paso del tiempo empecé a darme cuenta que hay momentos de provisiones para todas las áreas, en tu necesidad, en tu proyecto, en tu llamado, en tu vocación, pero también inclusive en tus anhelos. Provisiones de Dios. Primer tesoro escondido, ¿cuál es? Provisiones sobrenaturales de Dios. Sí, esas cosas que ahorita dices, yo no alcanzo para eso, yo no puedo con eso, ¿verdad? Y que Dios puede tener eso. No estoy diciendo que entres a las primicias por eso, sino que entiendas que detrás de las primicias hay poder de Dios escondido, queridos, en nuestras vidas. Cuando le damos a Él el primer lugar, cuando actuamos en consecuencia de eso, cuando inclusive con nuestra mayordomía financiera lo hacemos. Provisión milagrosa. Por favor, atrévete y dile a alguien que tengas a tu lado: Dios tiene provisiones sobrenaturales para tu vida. Dígaselo: Dios tiene provisiones sobrenaturales para tu vida. ¿Quiere un testimonio? Yo se lo puedo decir. Durante todos estos 3 años de pandemia que llevamos, aunque ya vamos más para allá que para acá, al parecer, gracias a Dios, apenas en esos días me puse a hacer cuentas de cuánto pagamos al mes de renta. Les anuncié que en enero volvió a subir la renta por este año, entre que sabemos a dónde Dios nos va a dirigir. Pero cuando hice las cuentas yo dije: ay, Señor, y eso nada más es de renta, y esto y aquello, y un equipo que se compró, recién empezó la pandemia,
y el mantenimiento y la ofrenda de los que colaboran. Y Señor, ¿de dónde sale? ¿Por qué si durante la pandemia fuimos menos, por qué no faltó? Eso es provisión milagrosa. Durante los primeros meses de la pandemia, queridos, aquí ustedes recordarán, dábamos el aviso y decíamos: si quieres llevar tu ofrenda, vamos a estar en la iglesia de tal hora a tal hora. Y aquí estábamos esperando saludar a las personas. Bien curioso, ¿no? Porque entraban cubiertos y nosotros de lejos, hola, y ellos allá, hola, y pasaban y depositaban su ofrenda. Yo les puedo decir que durante algunos meses yo vi personas que antes no los había visto y que después no los he visto. Y si tú me dices: pastor, ¿seguro fueron ángeles? Yo te digo: seguro que sí. Porque creo que Dios mueve su provisión por amor, por fidelidad, pero también porque hay corazones entendidos que saben que hay que darle el primer lugar a Dios. Queridos, hay cosas que para ti parecen imposibles, pero en Dios no lo son. No te detengas a pensar que tu presupuesto te dice: nunca lo voy a hacer. Si tú crees y confías en Dios y descubres este poder que Dios nos ha regalado, nos ha confiado, yo te puedo decir, por lo que he vivido ya en tantos años, que las provisiones que van más allá de lo cotidiano pueden ser desatadas de la mano de Dios para tu vida y a través de tu vida para otros. El segundo texto, solo te voy a leer 3 para que después oremos y seamos instados y motivados por el Señor en nuestras vidas. El segundo está en Ezequiel 44:30. Dice: los primeros frutos maduros, otra vez habla de primicias, y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. Esto era en el tiempo antiguo, hoy no es así. Hoy un pastor debe de tener una porción y todo lo demás es para el movimiento del ministerio. Aquí era para los sacerdotes, hoy no es así. Bueno, ese es otro tema, pero solo quise decirlo. También les darán a los sacerdotes la primera masa para que el Señor, fíjense, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Y aquí quiero hablarte aquí habla de bendición, pero habla de una bendición particular. Cuando hablamos de bendiciones, queridos, hablamos del bien y del favor de Dios. Pero hay bendiciones de Dios que nos acompañan todo el tiempo y hay bendiciones de Dios especiales. Yo les he platicado que en mi vida he experimentado varios periodos que son tiempos, no es siempre, son tiempos de bendiciones que Dios abre, y yo me doy cuenta. Recuerdo que una vez Dios me habló y me dijo: me has conocido como el que te sustenta, tu proveedor, que no te falta nada. Y Dios me dijo: pero hoy me vas a conocer como tu abundador. La palabra abundar significa tener más de lo necesario. Yo había experimentado que cuando no había, Dios siempre movía el corazón de alguien. Esa es mi historia. No digo que sea así con todos los pastores, pero así fue conmigo. Porque a mí Dios me dijo que dejara todo, absolutamente. A mí. No digo que todos lo tengan que hacer así, pero a mí me llevó a hacer eso. Y en momentos cruciales yo le decía a Dios: pero déjame conseguir un trabajo aparte del ministerio. Y Dios me decía que no, esa parte ya se la saben, se las he contado. Pero entonces ya conocía que cuando eran momentos de necesidad, Dios usaba a la gente. Había domingos como hoy que mi esposa y yo no teníamos para comer, ni mis hijos, y nadie sabía, y no me ponía en la puerta del templo para despedirlos así, para que alguien me dijera: ¿qué tiene? Nada. Y pasar: ay, qué rico taco. No, yo me despedía normal: adiós, hasta luego, en fin, bla, bla, bla. La gente no sabía que no teníamos. Pero en esos momentos había alguien que llevaba: pastor, le trajimos verdura, le trajimos pollo, le trajimos carne. Algunos días vendían en el Talento barbacoa, michotes. Pastor, le compré esto para que se lleve a su casa, ¿verdad?
Y tú veías la provisión de Dios. Gente que llegaba y nos daba leche para Andrea porque era la recién nacida, y nos daban botecitos de leche o nos daban una ofrenda monetaria. En eso, yo ya conocía eso. Pero cuando Dios me dijo, no me vas a conocer ahora sí, ahora quiero que me conozcas en otro nivel. Ese día, yo ya empezábamos aquí, pero me iba en las tardes a la iglesia del centro. Y llegué a la iglesia y me busca un hermano y me dice: pastor, en la mañana vino una hermana y lo estuvo buscando con mucha insistencia en las reuniones que tenían, eran creo que 2 o 3. Y me dijo, así que al final le dije, se le ofrece algo, el pastor ya no va a venir, viene hasta la tarde posiblemente. Por favor, dígale que le entrego esto, que le traje esto. Y me dejó una ofrenda. Cuando yo la recibí, yo le dije a Dios: Señor, pero no necesito. Hoy no tengo necesidad. Inmediatamente Dios me dijo: no solo te daré en tu necesidad, te voy a dar para que tengas abundancia. Y desde ahí, queridos, sí, si te emociona y quieres aplaudir, aplaude, claro. Obviamente que cuando Dios te empieza a abundar, bueno, esta es otra historia, pero es que es otra historia, porque a veces la gente lo equivoca. Ha habido jóvenes que me dicen: oye, pues conviene ser pastor. Vente un tiempecito. No, tampoco es tan simple. Y no es todo el tiempo. Y aquel tiempo se abrió, se los voy a decir. ¿Para qué sirvió ese tiempo? Aquel tiempo estuvimos sosteniendo a algunos pastores de esa abundancia que había, porque yo sabía que la estaban pasando difícil. Necesitamos abundancia, queridos. Si es que a veces tenemos la mente bien cerrada por nuestro ambiente, no se puede, todo está caro, pero nosotros somos del reino de los cielos. Y Dios tiene escondido en estas prácticas de fe. Es que ese es el tema, no es la acción, es la fe que hay detrás. Cuando dejamos la fe y actuamos, a veces hasta nos frustramos. Yo sé que aquí puede haber gente que ha ofrendado y se siente tal vez frustrada diciendo: pero es que yo no veo lo que dicen. Hay que revisar si atrás realmente está actuando la fe o solamente está actuando el si doy me van a dar. Y durante algún tiempo, en esos momentos de abundancia que me daban, yo decía: no, Señor, pero ya no, o sea, yo no necesito. Tú no, pero extiende tu mano para aquel que necesita. Ahora, esos pastores no saben que de ahí salía, pero yo les mandaba una ofrenda. Cada semana les enviaba para que ellos pudieran tener. Es tan padre, queridos, pasar de ser el que necesita a ser una fuente de bendición. Pero no pasas porque sí, pasas cuando detonas un poder de la fe que Dios te ha regalado a ti y a mí. Aquí cada uno está en una medida personal, pero lo que sí es cierto es que las primicias abren bendiciones especiales. Un día Dios me dijo, escucha lo que Dios me dijo, parece no es Aladino, por favor. Dios no es ningún, ¿cómo se llaman estos? Ningún genio, no. Pero un día Dios me dijo así, durante una temporada: lo que quieras te lo voy a dar. Y yo decía: no, esto me suena así como si postrado me adorares. Yo dije: no vaya a ser del diablo, que mi corazón se desvirtúe y al rato me interese todo lo material. Pero comencé a verlo. Fue cuando Dios nos dio el segundo lugar donde nos congregábamos. Fue cuando Dios aumentó las finanzas de la iglesia. Fue cuando comenzamos a hacer cosas. Y yo le decía a Dios un plafón y el Señor nos lo dio. Y comenzamos a ver cosas en ese tiempo. Y yo creo que Dios nos dio bendiciones especiales durante un tiempo, porque ese es el tema de las bendiciones especiales. Pueden ser por una temporada, aunque la bendición de Dios está por todo el tiempo de nuestra vida. Bendiciones especiales. Si te alegra la bendición de Dios siempre, espérate a ver las bendiciones especiales. De verdad, es que a lo mejor no necesitaría estar conmigo, pero pastor, lo invito a Cancún. Uy, hermano, no, muchas gracias. Yo pago, pastor. ¿Cuándo nos vamos?
Y mira, que te inviten a Cancún, aunque sea en tiendas de campaña, en la playa, no le hace. Pero no, era en un resort donde todo estaba pagado, donde todo bien, bonito, ¿verdad? De lujo, el asunto, todo pagado, el alimento, todo lo que fuera para ese viaje. Y tú dices, ¿cómo es posible que podamos tener esto sin dinero? Bendiciones especiales. Bendiciones especiales. Dile a alguien, Dios tiene bendiciones especiales para ti. Yo lo agarraría, no lo haga, pero yo lo agarraría de los hombres y le diría, créelo, créelo, Dios tiene bendiciones para ti. Porque a veces, bueno, usted no, pero a veces soy de bulbos, querido. Dios me habla hoy y lo voy entendiendo en 4 años, y la verdad es que no, hay que ser de hoy, de te prenden y agarraste la onda. Termino. Quiero cerrar con este. Tenía más pasajes, pero solo quiero decir este último. Ay. Hay un énfasis muy particular en estos versículos. Génesis 22, 16 y 17. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, tu primicia, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Fíjese que hace pocos años, antes de que mi padre muriera, yo no sabía que mi abuelo, su padre, él era un misionero. Y no sé por qué ese día, porque en toda mi vida mi papá no me lo había platicado, pero un día fui a verlos y sentado me dijo, mi papá siempre que llegaba me decía, cuéntame, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo van? Y yo lo veía muy interesado en lo que pasaba. Y ese día me dijo, ¿sabes por qué te pregunto tanto esto? Y le pregunté por qué. Me dijo esto: tu abuelo predicaba en todos estos rumbos cuando aquí eran puras rancherías y tierra, y me dijo, y había víboras, y por eso se llama como se llama. Y me decía, y nosotros, tus tíos y yo, andábamos descalzos, éramos niños, y tu abuelo por aquí anduvo sembrando el evangelio. Y me dijo, pero nunca se levantó una iglesia a través de su ministerio. Otros lugares sí, en Chihuahua, en el norte del país de donde ellos eran, habían levantado iglesias, en el centro de la ciudad, en algunos otros lados, en Puebla. Ahí había mi abuelo había levantado iglesias como misionero y las dejaba, pero aquí no se levantó. Cuando tú empiezas a hilar cabos y dices, Señor, ¿por qué me trajiste acá? ¿Por qué si yo decía en el sur de la ciudad? ¿Por qué si yo tenía otros planes? Y yo pude entender, esta es mi convicción, que lo que hizo este hombre, mi abuelo, era una ofrenda de primicia. Y dice aquí, tus descendientes van a poseer tierras, es decir, se van a establecer en lugares donde tú no lo hayas hecho. Y entonces mi abuelo no lo vio, pero hoy, si el Señor ya le pasó el chisme allá arriba, ¿qué crees, Jonás? ¿Te acuerdas que predicabas y ninguna iglesia se abrió? Pues ahora hay una ahí. Y a ti te he prometido y a todos que cuando me ponen en primer lugar, sus descendientes van a tomar los lugares que yo les he dado a ustedes. Lo que te estoy diciendo con este testimonio es que las primicias, querido, no es asunto de dinero, es asunto de fe. Las primicias no es asunto de economía,
ese asunto de autoridad, de fe en nuestras vidas. Porque cuando lo reducimos solamente a dinero nos atoramos, pero cuando lo abrimos en nuestro corazón, entonces comenzamos a ver el poder escondido que Dios puso ahí. Ahora escucha eso, no lo escondió de ti, lo escondió para ti. Como cuando pones una sorpresa en un lugar y le dices a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa, búscalo. No lo escondiste de él, se lo escondiste para que él lo encontrara. Hoy Dios te recuerda, hay un poder que es escondido para ti. Quiero que lo descubras y quiero que lo uses. Estoy seguro, queridos, que no importa el momento de tu vida, no importa tu edad, no importa tu situación, tenemos el favor de Dios en este don de las primicias y por la fe lo podemos disfrutar en nuestra vida. Y eso practícalo en todo, tus primeras horas del día, tu primer minuto del día, tu primer momento. Lo primero, entrégaselo a Dios y luego me platicas cuál es la diferencia que vas a encontrar. Y te aseguro que estas cosas y más se van a reflejar en tu vida, sobre tu vida y para otros a través de tu vida. ¿Lo crees? ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por el primogénito de la resurrección que es Jesús. Tú veniste a abrir vida eterna a través de una primicia. Así de poderoso es este tema. Yo quiero bendecir, Señor, a cada familia para que podamos, como en este caso, en cada una de las áreas donde tu poder está escondiendo tesoros, no de nosotros, sino para nosotros, que cada uno de los que están aquí los podamos descubrir, pero no solo para nosotros, sino para ser un canal para otros. Señor, en esta mañana oro para que nuestra mente sea transformada y pensemos en grandeza, que anhelemos ver tu gloria y reflejarla en nuestras vidas. Oro, Señor, que seamos portadores de esa gloria sobre nuestras vidas para que otros crean en ti, el Dios vivo, real y poderoso que eres. Bendigo, Señor, a los jóvenes que están aquí, que desde temprana edad abracen esto, lo entiendan, lo practiquen y su fe en momentos más maduros sea robusta, no solo para tener, sino para conquistar, para poseer, para administrar, para gobernar, para poder ser de influencia y de alcance y un canal del reino tuyo en esta su generación. Y oro por toda la iglesia, pequeños y grandes, los adultos, para que no importando el momento de nuestra vida, podamos saber que la fe en las primicias, en el ejercicio de las primicias, tiene un poder escondido que tú tienes reservado para los que creen en ti, Señor. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora te pido que me ayudes a orar por el que tienes cerca de ti. Ora por él. No sé qué ponga Dios en tu corazón, pero ora por él. Deja que Dios te use. Si es tu familia, qué mejor. Ora por él. Bendícelo, Señor. Levántalo en este poder. Úsalo en este poder de las primicias. Como padre, Señor, levántalo como referencia para sus hijos. Que cuando sus hijos le pregunten en dónde está la clave del favor que tienes, Él no le dé estrategias y no le dé cátedras, sino les diga en confiar mi vida al Señor. Y ellos puedan ser apuntalados para lo suyo y para lo que han de hacer en tu nombre, Señor. Que este poder lo descubran los que son líderes para llevar a sus equipos de trabajo, a sus empresas,
a la conquista, al siguiente paso, a la siguiente etapa en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida empresarial, donde sea. Oramos como iglesia, Señor, a ser una iglesia con mentalidad de primicias, de darte lo mejor, de ponerte en primer lugar, de buscar primeramente tu reino, de avanzar, Señor, verdaderamente ligados a aquello que de la fe y solo de la fe va a nacer. Bendecimos a cada persona en este auditorio y a todos los que van a ser bendecidos a través de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos, despierta en nosotros lo que haya que despertar. Señor, rompe límites en nuestra mente y corazón que sea necesario romper. Vuelve a levantar, Señor, el ánimo para abrazar por la fe, Señor, lo que tú nos pones delante. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, más allá de lo que oramos, confiamos que tú haces en cada corazón. Y por eso te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si estás agradecido, levanta un fuerte aplauso. Fuerte, 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 fuerte.